Esto es como no hacer nada. Bueno, entonces estábamos hablando de las fracciones parciales y vimos el primer método, que era que que Q de X factorizara como puros polinomios lineales. Listo. El segundo método no lo trabajamos mucho, pero si entendimos bien el primero, entonces ya los otros dos métodos van a ser muy simples de trabajar. Lo que cambia es la forma de integrar, porque acá era muy fácil integrar. En este segundo método, pues lo que pasa es que el Q de X va a factorizar todo con un mismo polinomio lineal acá, y al factorizar todo como un polinomio lineal acá, pues entonces lo que sucede es que cuando yo tengo el P de X sobre el Q de X, pues entonces esto nos va a quedar P de X sobre X menos a la N, y que cuando lo escribimos como las fracciones parciales, entonces esto nos queda A1 por X menos A más A2 por X menos A al cuadrado más a n sobre x menos a la n. Listo. Y ahí ya hicimos las fracciones parciales. Ya las fracciones parciales están hechas. ¿Qué es lo que nos falta? Pues encontrar quién es A1, quién es A2, quién es AN. Listo. ¿Cómo encontramos ese A1, ese A2, ese AN? Les comentaba el día viernes que lo que tenemos que hacer es, esto acá nos va a quedar el del máximo exponente, acá. Listo. Y entonces todos los otros es como si yo llegara y multiplicara, en todos los otros es como si yo multiplicara por x menos a la n, por x menos a la n, por x. O sea, como si todos los de arriba estuvieran por x menos a la n. Listo. ¿Qué pasa acá? Pues que aquí me va a quedar A1 por X menos A, no a la N, porque ese X menos A se va a cancelar con este que está acá, entonces me va a quedar a la N menos 1. Acá me va a quedar, ¿por quién? Por X menos A la N menos 2. Y si ustedes siguen así, miren que el último, pues nos va a quedar solo el AN. ¿Listo? Y esa es la suma. Y recuerden, no sé si se acuerdan, por eso les estoy diciendo que recuerden, que esto se debe cancelar con esto y que lo que se debe hacer al final es igualar los polinomios. Listo. O sea que este polinomio que está acá, el P de X, debe ser igual al polinomio que queda al lado derecho de la igualdad. Y es resolver el sistema de ecuaciones que sale de allí, y ahí encontramos la solución. Pero si ustedes recuerdan, el viernes, cuando yo hacía las fracciones parciales, yo llegaba y cuando ya la sacaba, yo llegaba y escribía A1 sobre X menos A más A2 sobre X menos A, en este caso al cuadrado, más AN sobre X menos A la N. Yo les decía, no, es que miren que ahí prácticamente terminamos, porque aquí es si no, aquí era si no llegaría a ser A1 por la integral de quién, de 1 sobre x menos a, que si se acuerdan era el logaritmo natural de x menos a, y las otras seguíamos así. ¿Qué pasa? Que aquí no nos está quedando el x menos a solito como nos está quedando en esta expresión. Miren que en esta expresión nos está quedando el x menos a solito, pero acá no nos está quedando solito. Aquí nos está quedando al cuadrado y la que sigue al cubo y la que sigue a la n y así. Listo. En las demás nos está quedando un valor, otro valor, otro valor. ¿Qué pasa? Que uno piensa que esa integral es muy difícil y esa integral no es difícil. Vamos a practicarla. Miren, esa integral es esto. Yo tengo 1 sobre x menos a la n y quiero hacer la integral de esto. Listo. Pues esa integral se hace por sustitución. U va a ser igual a x menos a y el de u pues va a ser igual al de x. ¿Sí? Entonces tenemos que u es igual a x menos a y que de u va a ser igual a de x. O sea que lo que nos va a quedar en la sustitución va a ser 1 sobre u a la n por du. Y eso, si ustedes se acuerdan, es lo mismo que hacer esta integral. ¿Sí? Cuando yo quiero hacer esta integral de 1 sobre u a la n por du, es lo mismo que hacer la integral de u a la menos, de u a la menos n por du, porque recuerden que tener a 1 sobre a la n es lo mismo que tener a la menos n. Listo. Y entonces, y esa integral nosotros, por una de nuestras amigas, nos dice que esto es igual a u a la n a la menos n más 1 sobre menos n más 1 más c.
O sea que esto va a ser igual a tener a quién. Va a ser lo mismo que tener a x menos a la menos n más 1 sobre menos n más 1 más c. Y siempre, o sea que todas estas otras integrales que están al lado derecho ya también son fáciles de hacer. Lo único que nos queda por encontrar quién es a, quién es b y quién es c. Listo. Entonces vamos a hacer un ejercicio simple al principio. Digamos que yo tengo la integral de 2x menos 1 sobre x más 2 al cuadrado y esto por dx, así, eso está así. Entonces, si quiero resolver esta integral, la debo de hacer por fracciones parciales. Esperen, yo miro algo. No, esperen que es que eso allí como está. Bueno, por el ejemplo, vamos a hacerlo nada más, vamos a poner esto acá, pero por el ejemplo, porque es que esto sería, bueno, no creo que sea tan fácil. Listo, digamos que esto sea así, y es por hacer el ejemplo. Listo, entonces, miren, si yo voy a hacer las fracciones parciales me van a quedar como 2x más 1 sobre x más 2 al cubo, y entonces la partición que me va a quedar acá, o como van a quedar las fracciones parciales, va a ser a1 sobre x más 2 más a2, perdón, a1 no, voy a escribir a, b y c. Aquí va a ser a, b, x más 2 al cuadrado, y acá c por x más 2 al cubo. Listo, así nos queda. Hasta ahí me siguen, muchachos, es que ese silencio me mata. Sí, profe. Sí, profe, ¿cómo Bueno, vamos? listo. Vamos bien. Bueno, listo. Entonces, miren que acá lo que les acaba de decir. Entonces, acá, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar logaritmo natural de x más 2, eso ya lo sabemos. Aquí nos va a quedar, ¿qué? Nos va a quedar b. ¿Por quién? Miren que se los acaba de decir, por x más 2, aquí nos quedaría menos 2 más 1, pero menos 2 más 1 es igual a menos 1, vamos a escribirlo acá, más c por x más 2 a la menos 3 más 1, pero eso es igual a menos 2. Vamos a reescribirlo bien. Esto es lo mismo que tener a por logaritmo natural de x más 2, más no, menos b por x más 2 a la menos 1, más c, o más c, no, menos, otra vez menos, 2, 2 no, c sobre 2, ¿cierto? Por x más 2 a la menos 2. Listo. Y esa es la integral ya hecha, por eso yo les digo que esa parte está fácil. Lo que sucede es que nosotros tenemos que encontrar quién es A, quién es B y quién es C. Listo, ese es el trabajo que tenemos que hacer con las expresiones en fracciones parciales. O sea que de acá, yo lo copio, tengo que terminar mis fracciones parciales. Y mis fracciones parciales, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Pues voy a poner a x más 2 al cubo, aquí me va a quedar a por x más 2 al cuadrado, más b por x más 2 más c, así me queda. Miren que lo que hice ahorita, yo le fui bajando como el grado y empecé con un grado menor que el que está abajo. Entonces x más 2 al cuadrado, x más 2 y el x más 2 a la 0, que va a ser 1. Listo, entonces noten que este denominador se cancela con este denominador y que lo que queda es 2x más 1 al lado izquierdo de la igualdad y al lado derecho nos va a quedar a que multiplica a x al cuadrado más 4 veces x más 4, el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, más b por x más 2 más c. Y eso entonces va a ser igual a tener a por x al cuadrado más 4 veces a por x más 4 veces a más b por x más 2 veces b más c. Listo. Eso es lo que nos queda. Hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Me siguen con eso?
Sí, profe. Bueno, entonces, ¿qué falta? Pues resolver. Les decía la clase pasada al final que miren que estas no las podemos hacer igual como lo que estábamos haciendo en ese momento con el primer caso, porque en el primer caso, pues cada una, los factores aparecían en cada uno de los multiplicandos o de cada uno de los términos que nos quedan al lado derecho de la igualdad. En este caso no va a pasar eso y como no pasa, pues entonces es bien difícil hacerlo de esa forma, entonces lo tenemos que expandir así. Y al expandirlo así, pues entonces nosotros nos tenemos que preguntar, ¿quién acompaña al término, quién acompaña a la variable x a la 2 en el lado izquierdo de la igualdad? Pero miren que en el lado izquierdo de la igualdad no está x a la 2. Y si él no está, si el x a la 2 no está, es porque el que lo acompaña es un 0. Y el 0 desaparece las cosas, es como un ladrón, ¿cierto? Las vuelve 0 o se las llevas, es como si las metieras por allá en un huequito. Listo, entonces miren que al lado izquierdo pues me da que A es igual a 0 y al lado derecho me da, al lado izquierdo me da que eso es igual a 0, pero al lado derecho también me va a dar que A. Listo, ya que miren que ya obtuvimos que A es igual a 0. O sea, de aquí ya tenemos un primer valor y es que A es igual a 0. Listo, entonces vamos a ver qué pasa con los otros. Y con los otros, miren lo que va a suceder. Entonces, el 2, que es el que acompaña a la X en el lado izquierdo de la igualdad, va a ser igual a 4 veces A más B. ¿Sí lo ven? 4A más B. ¿Hay alguno otro que acompañe a la X? Está este y está este. Son ellos dos nomás. Pero como la A ya es igual a 0, pues entonces B va a ser igual a 2. Listo. Entonces ya tengo que B es igual a 2. Y por último, tengo que 1, que es el término independiente acá, debería de ser igual a 4 veces A más 2 veces B más C. Listo. 4 veces A, que está solito, no está acompañado por ninguna X, 2 veces B más C. A es igual a 0, entonces esto es 0. Entonces nos va a quedar que 1 y el B es igual a 2, entonces nos va a quedar 4 más C, lo que implica que C va a ser igual a ¿cuánto, muchachos? A menos 3. Listo. Entonces ya tenemos los valores. ¿Quién es A, quién es B y quién es C? Entonces, como nosotros ya habíamos resuelto la integral, pues simplemente en esta integral, miren que esto pues se desaparece porque A es igual a 0. La B nos dio igual a 2, entonces esto va a ser igual a tener a menos 2 veces X más 2 a la menos 1. Y la C nos dio igual a menos 3, ¿cierto? Entonces esto va a ser más 3 medios de X más 2 a la menos 3. Más C, que nos faltaba acá, más C, escribirla así, más C y listo. Esa es la solución a la integral. Estamos. Miren que el proceso es muy similar al que habíamos hecho. Listo. Es un proceso muy similar. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta hasta ahí. Bueno. No, profe, me muestra porfa al final que no copié los últimos valores. Claro. Acá. Ahí, porfa, gracias, ya no me demoro. Ahí, ¿cierto? Sí, señor, gracias. Ok. Entonces, muchachos, miren, yo puedo hacer yo puedo alternar los dos métodos. Yo puedo pedirles a ustedes que me calculen la integral de 2x de x más 1 por x más 2 al cuadrado. Listo. Otra vez, yo ya le estoy dando esto factorizado, listo, yo ya le estoy dando esto factorizado, pero es más para que estudiemos el método, para que veamos cómo el método funciona. Entonces, si yo tengo una integral como esta que está acá, y voy a hacer las fracciones parciales, déjenme, yo escribo la expresión acá al lado derecho de la integral. Si yo tengo la expresión, miren que hay una que está elevada al cuadrado, es un factor lineal, pero está elevado al cuadrado. Este es un factor lineal, no está elevado a la nada. Las fracciones parciales, ¿cómo quedan? Pues las fracciones parciales van a quedar como A por X más 1 más
B, y como esta tiene potencias, pues me van a quedar más X más 2, y yo voy hasta donde se acaben las potencias, o sea, que hasta X más 2 al cuadrado. Entonces, noten que este es como un amigo que está infiltrado. Este de acá está infiltrado porque este, o sea, por el método del caso 2, pues no está. Ah, bueno, no sabemos si el infiltrado es el otro, porque de pronto lo queríamos hacer era por el método 1. Listo, por el caso 1. Entonces, como tenemos dos expresiones lineales, una sin cuadrados, ni sin cubos, ni sin nada, y otra con cuadrados, pues entonces hay que hacerle para cada uno de los términos el tratamiento que se le debe hacer. Y si es del caso 1 o del caso 2, pues hay que unirlos allí. ¿Estamos ahí con eso, muchachos? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces, ya que sigue ahí, pues hacer la suma. Y miren que, por ejemplo, en ese caso, si yo voy a hacer la integral, o sea, si yo voy a hacer la integral de esto que está acá, de esta expresión, pues es muy fácil porque nos va a quedar a por el logaritmo natural de x más 1, más b por el logaritmo natural de x más 2, y la que es diferente es la c que nos va a quedar multiplicada por x más 2 a la menos 1 sobre menos 1. Y todo esto, pues, más la C esta que hacemos por acá rarita. Listo. Otra vez, aquí, miren que por eso yo les digo que es fácil el método. Lo que hay que hacer después es algo muy mecánico. A mí me parece que es demasiado mecánico. Esto ya de hacer la suma es algo demasiado mecánico, porque lo que nos va a quedar va a ser que, voy a escribir la expresión acá, ax más 1 más b por x más 2 más c por x más 2 al cuadrado. Listo, entonces si yo voy a hacer la suma, lo que me va a quedar va a ser el x más 1. Yo siempre voy a poner a quién, pues al que tengo acá. Pues si yo ya sé que es el que me debe dar, si no me da ese, estoy mal. O sea, porque esos dos se tienen que cancelar. Entonces, como esos dos se tienen que cancelar, yo tengo que ponerlos a ellos. Listo. Entonces, miren, ahora acá, voy a poner a A, pero miren a A, ¿quién hay debajo de A? Está X más 1. Entonces, ¿qué le falta a este X más 1 para estar acá? Pues le falta el X más 2 al cuadrado, ¿o no? Para este parecerse totalmente a este, le falta, que es lo mismo que multiplicar a X más 1 por X más 2 acá al cuadrado, se cancela este con este, y lo que me va a quedar va a ser X más 2 al cuadrado. Sí, listo. La B, ¿qué le falta? Pues otra vez, si ustedes multiplican a x más 1 acá por x más 2 al cuadrado, pues miren que es como cancelar a uno de estos con uno de estos. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar el x más 1 por el x más 2. Más, y la C, pues aquí otra vez x más 1 por x más 2 al cuadrado, cancelen ese con este y lo que nos va a quedar va a ser x más 1. Listo. Entonces miren que es eso lo que hay que hacer ahí para hacer la suma. Y ahí ya prácticamente terminamos. Porque recuerden que esta se va a cancelar con el x más 1 por x más 2 al cuadrado que hay por acá. Listo. Y entonces esto va a ser 2x es igual, déjenme expandirla de una vez. Yo puse x más 2, sí. X al cuadrado más 4 veces x más 4 más b por x al cuadrado más 3 veces x más 2 más c por x más 1. Listo, eso es lo que nos queda allí. Y entonces 2x va a ser igual a ¿quién? A por x al cuadrado más 4 veces a por x más 4 más b por x al cuadrado más 3 veces b por x más 2 veces b más c por x más c. Eso es lo que nos da allí. Y otra vez, entonces volvemos a hacer las preguntas que hacíamos ahorita. Profe, ¿Quién? Dímelos. ¿Quién me está hablando? Laura, Laura, profe, al dime. 4 te faltó el A. Aquí me faltó la. Gracias. Gracias, Laura. Entonces, noten que al lado izquierdo de la igualdad, el que está acompañando al x al cuadrado va a ser un 0 y a la derecha va a ser a más b. Listo. ¿Qué tenemos de ahí? Qué bueno que eso sea igual a 0, porque de ahí yo podría decir que a es igual a menos b.
Listo. Y eso es muy bueno porque en cierto sentido, si yo tengo en alguna de las otras expresiones, tengo A y B, yo las puedo reemplazar y nada más, y entonces voy a estar eliminando una variable. Listo. ¿Quién acompaña la X al lado izquierdo de la igualdad? El 2. ¿Y quién acompaña la X al lado derecho de la igualdad? Pues un montón de amigos. Van a ser 4 veces A más 3 veces B más C. Listo, que son este y este. Y los términos independientes pues también son iguales a 0. 0 va a ser igual a ¿quién? A 4 veces A más 2 veces B más C. Listo. Listo. Entonces, eso es lo que nos va a quedar. En estas dos expresiones, miren que los coeficientes, estamos muy de buenas, porque los coeficientes de este son el mismo y de este son el mismo. Listo. Si yo resto las dos ecuaciones, pues al restarlas, lo que yo tengo es que esto va a ser que 2 es igual a ¿quién? Es igual a 4 menos 4, que va a ser 0. B va a ser igual a 2. Buenísimo. B es igual a 2 y la C se cancela también. Pero les digo que estamos muy de buenas. Entonces, al encontrar B igual a 2, pues ya encontré A. Encontré A igual a menos 2. Porque ya tenía que A era igual a menos B. Pues entonces ya tengo eso. Y al tener eso, pues también ya encontré a C. Y la voy a reemplazar en la última ecuación que hay allí. Entonces me va a quedar 4 veces menos 2 más 2 veces 2 más C va a ser igual a 0. O sea que menos 8 más 4 más C va a ser igual a 0. O sea que C va a ser igual a 4. Y miren que ahí están los tres valores que estábamos buscando. Entonces A es igual a menos 2, B es igual a 2 y C es igual a 4. Listo, entonces A es igual a menos 2. A es igual a menos 2, o sea que esto es menos 2 por logaritmo natural de X más 1. B es igual a 2, entonces 2 por logaritmo natural de X más 2. Y C es igual a 4, entonces esto va a ser, bueno, aquí ese menos que está abajo lo puedo poner arriba, entonces me va a dar menos 4 por X más 2 a la menos 1 y todo esto más C. Y aquí entonces está la solución a la integral con todos sus amiguitos. ¿Listo? Entonces, miren que el proceso es repetitivo. El proceso es repetitivo. O sea, yo monto las fracciones parciales y después de montar las fracciones parciales, pues prácticamente el problema está solucionado. ¿Listo? ¿Estamos con eso o no, muchachos? Voy a dejar por acá para que lo puedan ver. Sí. Bueno, entonces nos queda faltando el tercer caso. Y el tercer caso, lo que pasa con él, mientras que escriben ahí, lo que pasa con el tercer caso es que el tercer caso nos está dando, o sea, las expresiones no se pueden factorizar. Los polinomios que tenemos allí no se pueden factorizar en polinomios lineales. A lo mínimo que puede llegar es a un polinomio cuadrático. Cualquier polinomio dentro de los reales siempre se va a poder factorizar o en factores lineales o en factores cuadráticos. Entonces, por eso es que hay que estudiar los cuadráticos en cierto sentido. Entonces, en este caso, tenemos que Q de X se expresa de la forma A1 por X al cuadrado más B1 por X más C1. Y esto se va a seguir multiplicando hasta por acá un valor L X al cuadrado más BL por X más CL. ¿Y por qué hasta ese valor? Porque en cierto sentido el L va a ser un valor que va a ser más pequeño que el grado, o sea, este L va a ser más pequeño que el grado del polinomio, donde este es el grado.
Claro, si yo estoy factorizando esto, pero esto me está quedando en factores cuadrático todo, pues prácticamente va a quedar en la mitad. Es que puede ser que L sea la mitad. Al revés. Que esto sea la mitad. Listo. Y entonces en esa forma, esta es la nueva forma, esta es la forma que supuestamente es más complicada y es por lo siguiente. Entonces, cuando yo voy a expresar las fracciones parciales, entonces yo tengo P de X sobre Q de X, que va a ser igual a P de X sobre A1 por X al cuadrado más B1 por X más C1. Todo esto multiplicado por AL por X al cuadrado más BL por X más CL por X. Listo. Y entonces las fracciones parciales, cuando las vamos a partir, nos van a quedar así, miren. A1 por X por B1. Miren que ahí ya hay dos valores a buscar, que son este A1 por este B1 y esto va a quedar encima de la expresión A1 por X al cuadrado más B1 por X más C1. Listo. Más, entonces viene otro término que va a ser A2 por X más B2. Listo. Sobre A2X al cuadrado más B2X más C2, que es el que supuestamente vendría acá de segundo. Listo, y si seguimos así, pues el término Lésimo de esto va a ser igual a ¿quién? A L por X más, yo lo pongo como una X, que eso me quedó como una estrellita de Navidad, por X más BL sobre ALX al cuadrado más BL X más CL. Listo. Entonces, es lo único que cambia allí, o lo que está cambiando en estas expresiones va a ser que esto no va a factorizar lineal, sino que va a factorizar cuadrático. Y entonces la expresión que nos queda en el numerador va a ser una expresión que la podemos considerar como una expresión lineal. Y esa expresión lineal queda en cada uno donde hayan cuadráticos. Si no hay cuadráticos, pues estamos hechos, pero donde queden cuadráticos, queda de esa forma. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que miren que esto aumenta mucho más las variables a buscar, porque miren que para cada uno de ellos, para cada una de las expresiones o cada uno de los términos que queda allí, pues hay que buscar dos parámetros nuevos. Y al final vamos a tener que buscar n parámetros. ¿Estamos? Entonces, como ejemplo, me toca poner algo ahí como medio difícil, pero vamos a tratarlo de hacer. Me va a quedar x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 4. Listo. Entonces tenemos dos expresiones. Miren que esta no se puede factorizar. Recuerden que esto solo se puede factorizar si tiene un signo menos. Y esta tampoco, esto solo se puede factorizar si tiene un signo menos. O sea que las dos no son factorizables, son polinomios de grado 2 y así es que nos queda. Listo. Entonces, si yo voy a expresar estas en fracciones parciales, digamos que yo quiero hacer la integral de esto. Entonces, si yo voy a expresar eso en fracciones parciales, lo que tengo que hacer es expresar esto como A por X más B sobre X al cuadrado más 1 más CX más D sobre X al cuadrado más 4. Nada más dos términos. Nada más dos términos, pero miren que tengo que buscar 4 variables. Listo. Y esa va a ser la fracción. O sea, esas van a ser las fracciones parciales. O sea que aquí, de nuevo, ya les digo, ahí ya terminé. Prácticamente ya terminé. Pero falta. Vamos a escribir esto así. X al cuadrado más 4. Listo. ¿Qué tengo que hacer después? Lo que tengo que hacer después es la suma. Y entonces la suma, ¿cómo me va a quedar en el denominador? Pues x al cuadrado más 1 por x al cuadrado más 4. Eso es lo que me va a quedar en el denominador. ¿Y qué me va a quedar en el numerador? Pues esto es una suma. Miren que esto es diferente a esto. Como los dos son diferentes, pues entonces lo que tengo es que esta expresión que tengo como numerador, como el primer numerador, lo tengo que multiplicar. Recuerden que es
estos dos se multiplican y después este por este y luego este por este. Entonces nos va a quedar ax más b multiplicado por x al cuadrado más 4 más cx más d multiplicado por x al cuadrado más 1. Listo. Y entonces esto va a ser igual a tener ax al cuadrado. Bobo, que va a quedar eso. Eso no es lo que queda. Queda ax a la 3. Estoy aplicando propiedad distributiva. Más 4 veces x a por x. A por x. Más b por x al cuadrado. Más 4 veces b. Más c por... recuerden que esto se cancela con esto, ¿cierto? Más cx al cubo. Más cx. Más cx... No, la c ya. Más dx al cuadrado. Más d. Eso es lo que nos va a quedar al lado derecho de la igualdad y al lado izquierdo nos va a quedar 2x más 1. Listo. Y eso es lo que tenemos que resolver y hay que resolverlo igual que lo que hacíamos antes. Listo. O sea, ¿quiénes están acompañando al x a la 3? Pues un 0. Al lado izquierdo de la igualdad y al lado derecho lo está acompañando a más c, que es este y este. Listo. De ahí lo mismo que les dije ahorita, entonces estamos hechos porque a va a ser igual a menos c. Listo. 0 va a ser igual a ¿quién? Que es el del x a la 2. Va a ser igual a b más d y eso implica que b sea igual a menos d. ¿Sí? Y por último, bueno, por último no. Después sigue el 2 de la expresión lineal que va a ser el 2 que está acompañando acá. Y al lado derecho nos va a quedar 4 veces a, que acompaña a la x, más, ¿más quién? Más c por x. O sea que va a ser c. Listo. Y por último, el 1 va a ser igual a ¿quién? Los términos independientes que van a ser igual a 4b más d. Listo. Y entonces ahí tenemos lo que queremos ir a buscar. Entonces miren que esta ecuación, como a es igual a menos c, pues entonces 2 va a ser igual a 4 por menos c más c. Lo que implica que 2 es igual a menos 3 veces c. Tengo menos 4 veces c más una vez c me da menos 3 veces c. O sea que c va a ser igual a menos 2 tercios. ¿Sí? Y si c es igual a menos 2 tercios, pues entonces a es igual a 2 tercios. Miren qué bueno. Listo. Y después entonces, perdón, vamos a encontrar a b. Y vamos a hacer más o menos un mismo procedimiento porque miren lo que me quedó acá y miren lo que me quedó acá. Entonces 1 va a ser igual a 4 veces menos d más d. Lo que implica que 1 va a ser igual a menos 3 veces d, lo que implica que d es igual a menos un tercio. ¿Listo? Y si d es igual a menos un tercio, pues entonces b es igual a un tercio. Listo, ya obtuvimos todos los valores. Si ustedes dieron cuenta, yo no hice la integral como lo hice en todas las demás, sino que esperé a terminar, porque acá hay picante. Listo, aquí hay picante. Entonces, recuerden que la fracción parcial que teníamos era ax más b sobre x al cuadrado más 1. Y teníamos cx más d sobre x al cuadrado más 4. ¿Sí? Eso era lo que teníamos. Entonces, al reemplazar, nos va a quedar que esto va a ser igual a 3 medios de x más un medio, más un tercio. No, estos son tercios, perdón. Esto va a ser 2 tercios de x más un tercio sobre x al cuadrado más 1 más c nos quedó menos 3, menos 2 tercios, porque estoy pensando en el 3 medios, menos 2 tercios de x menos un tercio. Listo. Y todo esto sobre x al cuadrado más 4. Miren que las dos quedaron muy similares. Listo.
¿Qué pasa acá? Que noten que esas integrales, entonces, ¿cómo las hacemos? Quedamos como con algo ahí lineal arriba. ¿Y cómo hacemos eso? Pues lo que tenemos que hacer es como partir. Recuerden que tener A más B sobre C es lo mismo que tener A sobre C más B sobre C. ¿Listo? A más B sobre C es igual a sobre C más B sobre C. Listo. Así nos va a quedar. Entonces, o sea, ¿eso qué significa? Que yo puedo llegar y escribir esto como 2/3 de X sobre X a la 2 más 1, más 1/3 sobre X al cuadrado más 1, más, no, más no, menos, porque hay un signo menos, menos, 2/3 de X sobre X al cuadrado más 4, más, tampoco más, menos otra vez, menos 1/3 de X al cuadrado más 4. Listo. Y al obtener eso, pues miren que lo que nos va a quedar, bueno, digamos que tenemos la integral y entonces al tener la integral lo que tenemos es 2/3 de la integral de X sobre X al cuadrado más 1 por dx más 1/3 de la integral de 1 sobre X al cuadrado más 1 por dx menos 2/3 de la integral de X sobre X al cuadrado más 4 por dx menos 1/3 de la integral de 1 sobre X al cuadrado más 4 por dx. Miren que hay que separarlos así. Y aquí, pues entonces, como cada una de esas integrales ya las sabemos hacer. Nosotros ya sabemos trabajar con cada una de esas integrales. Lo que pasa es que hay que recordarlo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso, miren que esta integral es una integral que se hace por sustitución. ¿Cuál es la sustitución? Pues X al cuadrado más 1. Aquí me va a quedar que du, entonces va a ser igual a 2x por dx, o sea que el du sobre 2 va a ser igual a x por dx. O sea que esa integral es fácil y lo mismo va a pasar con esta de acá, o sea, pero aquí va a ser por decir un b, que va a ser igual a x al cuadrado más 4, el db, entonces va a ser igual a 2x por dx, o sea que el db medios va a ser igual a x por dx. O sea, esas dos fáciles. Y esta, ¿por dónde la hacemos? Porque esas dos las podemos hacer de esa forma, pero ¿y estas otras dos, cómo las hacemos? Entonces, estas dos, que yo digo que eso es casi siempre lo que les preguntan a ustedes y esto es lo que ustedes tienen que estar muy pendientes. Nosotros acabamos de ver un tema que se llama sustitución trigonométrica. Y en ese tema de sustitución trigonométrica, nosotros estudiamos este tipo de integrales. Lo que pasa es que ustedes si no han estudiado ni han repasado esto, pues entonces estamos en las mismas. Aquí, noten que tenemos un x al cuadrado más 1 y un x al cuadrado más 1. O sea que esto es de la forma a al cuadrado por x al cuadrado más b al cuadrado. O sea que aquí la sustitución va a ser x va a ser igual a la tangente de teta. Y el de x va a ser igual a secante cuadrado de teta. Listo. Y en esta otra, muy similar, x va a ser igual, porque es la x la que vamos a reemplazar, a tangente de teta también. Ah, perdón, no, esa no es igual a eso. Esta x es igual a 2 tangente de teta, y el de x va a ser igual a 2 secante al cuadrado de teta por d teta. Aquí me falta el de teta. Listo. Entonces, este es el método difícil, este es el que yo digo que les preguntan, es porque sucede esto que es parte del examen y como es parte del examen, pues miren que es fácil que se los pregunten y que ustedes tengan que venir a hacer esas sustituciones allí. Entonces, o sea, matan dos pájaros de un solo tiro. Entonces, miren, la primera integral nos va a quedar puesta así. 2/3 de 1 sobre u por du medios más 1/3 de la integral, esta es la segunda, de la secante al cuadrado de teta por d teta sobre tangente al cuadrado de teta más 1. La que sigue, menos 2/3 de la integral de ¿quién? De 1 sobre b por db sobre 2 menos 1/3
de la integral de 2 secante cuadrado de teta por d teta sobre 4 tangente al cuadrado de teta más 4. Listo. Bueno, ya estamos ahí listos. ¿Para qué? Este 2 con este 2 se cancelan, entonces me va a quedar 1/3 del logaritmo natural de u más 1/3. Recuerden que tener tangente al cuadrado de teta más 1 es igual a tener a la secante cuadrado de teta. Eso es como el pan de cada día, desde hace como 15 o 20 días que estamos trabajando con esto. Entonces va a ser más 1/3 ¿de quién? De la integral de la secante al cuadrado de teta sobre la secante cuadrado de teta por d teta. O sea que estas dos se van a simplificar. Ahorita seguimos trabajando sobre ella en el siguiente renglón. Y entonces esto va a ser menos 2/3 de logaritmo. Bueno, menos 2/3 no, porque miren que este valor se cancela con este valor y entonces nos va a dar que esto es igual a 1/3 del logaritmo natural de b. Listo. Y la última, entonces nos va a quedar, miren que de ahí sale un 2 y de abajo sale un 4, o sea, acá va a salir un medio, entonces nos va a quedar menos 1/6, porque va a salir un medio, de lo mismo, de la integral de secante al cuadrado de teta sobre secante al cuadrado de teta por d teta. ¿Listo? Y estas dos se van a cancelar. Entonces, nos va a quedar, como la sustitución que hicimos acá fue 1/3 del logaritmo natural de x al cuadrado más 1. Eso fue lo que hicimos allá. Miren que esto no es lineal, esto es cuadrático. Entonces, no es la misma integral, no es lo mismo que hacer la integral que hicimos ahorita, más 1/3, ahora sí, la integral de d teta, menos 1/3 del logaritmo natural aquí de x al cuadrado más 4 menos 1/6 de la integral de teta también. Listo. Cuidado que esos dos de teta son diferentes. Esos tetas son diferentes para cada una porque las sustituciones son diferentes. Entonces esto va a ser igual a ¿quién? A 1/3 del logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más 1/3 de teta. Es que lo deberíamos hasta llamar teta 1 y teta 2. Listo, de teta 1. Así nomás, menos 1/3. Sí, del logaritmo natural de x al cuadrado más 4. Menos 1/6 de teta 2. Recuerden que para hacer esta sustitución, nosotros lo que tomamos fue que x era igual a tangente de teta. ¿Listo? O sea que teta acá va a ser igual a tangente a la menos 1 de x, perdón. De x. Y ahí ya terminamos. Aquí no hay que hacer triángulo, prácticamente no hay que hacerlo. Entonces, teta es igual a tangente inverso de x. Y por este lado, recuerden que la sustitución fue x es igual a 2 por tangente de teta, o sea que x medios va a ser igual a la tangente de teta, o sea que teta va a ser igual a tangente inverso de x medios. ¿Listo? Y entonces, al final, la solución de todo esto va a ser igual a 1/3 del logaritmo natural de x al cuadrado más 1 más 1/3 de tangente inverso de x menos 1/3 del logaritmo natural de x al cuadrado más 4 menos 1/6 de tangente inverso de x medios. Y listo. Ah, nos falta algo. Más c. Y listo. Ahí está la solución a esa forma que les acabo de mostrar. Y así se hace esa integral. Entonces miren que cuando aparecen esos términos de esa forma cuadráticas, entonces casi siempre vamos a terminar con una integral que se tiene que resolver por sustitución trigonométrica. Listo. Estamos con eso. ¿Alguna pregunta, duda, queja? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no me hablan? ¿Están bravos conmigo? ¿Qué tienen? Pues. Profe, yo quería saber, ese un sexto, ¿de dónde salió ese menos un sexto? Ah, claro. Mira. Espérate, yo te explico. Aquí arriba. Sale de acá arriba. Por favor, no, profe. De acá. Mira. Mira que tú Sí. tienes acá 1/3. ¿Listo? ¿Sí ves el tercio acá? Listo. Señor. Arriba en esta expresión,
En el numerador hay un 2. Y abajo hay un factor común que es 4. ¿Listo? Entonces mira que eso es igual a un medio. Y todo eso va a salir de la integral. Entonces cuando sale la integral, como allá está el 1/3, lo multiplicas por un medio. Y las fracciones se multiplican por 1. 1 por 1 es 1. Y 3 por 2 me da 6. Entonces de ahí salió el 1/6. Sí, profe, gracias. Listo. ¿Otra pregunta? No. Bueno, entonces, ya estoy cansado de hablar y estar aquí trabajando. Entonces, ¿qué les parece si ustedes hacen una? Y se las voy a poner fácil, listo. No les voy a poner nada difícil. Lo que pasa es que, ¿Me puedes dímelo, subir un poquito la imagen ya voy. para tratar de copiar? Espérate un momento. Listo. Ya te voy a colaborar con eso. Mírala ahí. ¿Ahí? ¿Ahí está bien? Sí, ahí, profe, gracias. Ok, listo. Bueno, entonces, lo que quiero que hagan tan siquiera es que monten las fracciones parciales. Muchachos, si ustedes aprenden a montar las fracciones parciales, pues prácticamente ya resolvieron el problema. Porque es que parece, o sea, si ustedes se ponen a mirar, parece como que todo lo otro es muy difícil. Que mire todo lo que se demoró haciendo ese ejercicio, porque me demoré casi 15 minutos haciéndolo. Que mire todo lo que usted se demoró haciendo ese ejercicio, entonces nosotros que apenas estamos aprendiendo, nos vamos a demorar 3 horas haciéndolo. No, si usted aprende a manejar las fracciones parciales, el ejercicio prácticamente lo va llevando a la solución. Porque si usted sabe resolver las fracciones parciales, usted ya sabe cuáles son los pasos que siguen o sea, la fracción parcial te va diciendo, entonces sigue la suma, cancelo. Tengo que encontrar a B y a C, a D, a los valores que haya que encontrar. Listo, aquí están. Reemplazo y al reemplazar, pues puedo hacer la integral. Y la integral, pues de acuerdo a lo que nos salga, que por eso les voy a poner este ejercicio que viene acá, pues entonces ustedes practican, listo con eso. Entonces, son las 6:57. A las 7:05 volvemos a hablar. Monten las fracciones parciales, pongan cuidado, que miren que esto no se puede factorizar y eso es cuadrático. Y O sea esto que es el lineal. primer caso con tercer caso. Muy bien, eso es algo que hay que identificar. Listo, primer caso con tercer caso y listo. Entonces, monten eso, hagan la suma. Cuando hagan la suma, pues vamos ahorita a hablar de eso y miramos hasta dónde llegaron y yo lo completo con ustedes. Listo. Bueno, les doy 10 minutos. A las 7:08 volvemos a conversar. Listo, voy a parar un momentico la grabación. ¿Tienen alguna? Era solo montar Tan la ecuación. siquiera. Bueno, tan siquiera. Sí, si pudiste llegar a otro lado, pues mejor. ¿Cómo la montaste, Lina? Bueno, A sobre X más 1 A sobre X más 1. Muy bien. más Ajá. BX más C Ajá. sobre X a la 2 más 9. Listo. ¿Hiciste algo más? Sí, Ok. ¿Qué hiciste? es igual a que multiplica X a la 2 más 9 A que multiplica X a la 2 más 9. más BX más C que multiplica X más 1 Ajá. sobre X más 1 Ajá. por X a la 2 más 9. Más 9. Cancelé los dos términos pues, de los. Y entonces te Listo. quedó esto. Déjame, yo lo escribo. Bueno, si quieres me dice lo de la derecha. Sí, AX a la 2 Ujú, más 9A ujú. más BX a la 2 más BX más CX más C. Nice. ¿Hiciste algo más? Sí, pues empecé a hacer la de los términos. Dime. Los que acompañan al cuadrado al lado izquierdo es 0, Ajá. que es igual a A más B. Muy bien. Al lado izquierdo, el que acompaña a la X es un 2, Ajá. que es igual a B más C. Nice. Y
Y 1, que es el término independiente, acompaña 9A más C. Listo. Hasta Y- ahí llegué. Ok. Pues no, muy lejos, muy bien. Y de pronto ahí es donde yo sé que más de uno padece. Listo. Muchachos, miren, algo que hay que tener en cuenta acá es que cuando uno tiene, miren los coeficientes que acompañan a esto, son iguales, ¿cierto? Entonces, si ustedes restan esas dos ecuaciones, se van a cancelar esos b. Lo mismo pasa con, miren, con esta, con la segunda ecuación, con este pedacito y con este. Miren que las c tienen el mismo. El problema es cuando no son iguales, porque cuando no son iguales, pues hay que hacer procesos por allá. Además, en este caso, pues tenemos algo que nos va a ayudar mucho y es que como A más B es igual a 0, pues entonces A va a ser igual a menos B. Y eso es muy bueno porque si ustedes ven, entonces es lo que reemplacen a A por menos B en la de abajo. Y entonces les va a quedar, en la segunda les va a quedar igual B más C. Y la primera les va a quedar menos 9 veces B más C. Entonces miren que estas dos ya les quedaron en términos de B y de C. Y les dije que tenían el mismo coeficiente la C. Entonces vamos a restarlas. Y entonces al restarlas nos va a quedar que esto va a ser 1, porque 2 menos 1 me va a dar 1. Va a ser igual a 10 veces B. 10 veces B porque yo tengo a B y le estoy restando menos 9 veces B. Y entonces menos por menos me da más. Entonces por eso me da 10 veces B. Y las C se cancelan. Entonces miren que ya obtuve un valor. Obtuve el valor de que B es igual a 1 sobre 10. Listo. Y al tener que B es igual a 1 sobre 10, pues tengo que A es igual a menos 1 sobre 10. Estoy prácticamente terminé porque miren que la segunda ecuación depende de B, o bueno, o la última depende de A, y ya tengo esos dos valores, pero la va a hacer con la segunda. Entonces 2 va a ser igual a 1/10 más C, lo que implica que 2 menos 1/10 va a ser igual a C. Y al hacer esto, pues esto es 20 menos 1. 20 menos 1 es 19 décimos, va a ser igual a C. Listo, y ahí ya está. Esa es la solución para los tres. Listo. Yo sé que ese va a ser como la parte difícil, listo, pero hay que aprender a resolver esos sistemas de ecuaciones o si no, lo que les dije la otra vez, si tienen problemas con la factorización, pues hay programas donde pueden ir a factorizar y si tienen problemas con solucionar sistemas de ecuaciones, también esos mismos programas que le ayudan a factorizar también le ayudan a resolver sistemas de ecuaciones. Listo, entonces utilicen esas herramientas que eso no está mal. Listo. Sabiendo que estamos en pandemia, hay que aprender a utilizarlo. Entonces esto nos va a dar igual a menos 1/10 sobre x más 1 más 1/10 de x más 19 décimos sobre x al cuadrado más 9. Listo. Y entonces, como estamos integrando, si yo tomo la integral de esto por dx, entonces esto me va a dar menos 1/10 de la integral de 1 sobre x más 1 por dx, muy fácil, ¿cierto que sí? Más 1/10 de la integral, aquí hay que partirlas, de x por x al cuadrado más 9 por dx, esa es por sustitución, más 19 décimos de la integral de 1 sobre x al cuadrado más 9 por dx, y esa es por sustitución trigonométrica. Entonces, esta es u es igual a x al cuadrado más 9 de u es igual a 2x por dx. Miren que prácticamente la misma integral que hicimos ahora, lo único que cambia es ese 9 que está allá al final. Entonces, por eso les digo, si uno practica, pues prácticamente esto no lo tiene que volver a hacer. Y acá, pues x va a ser igual a 3 veces tangente de teta de x va a ser igual a 3 por la secante al cuadrado de teta por d teta. Listo, entonces vamos a Profe, sustituir. pregunta, Dímelo, dímelo. ¿por qué siendo el mismo denominador se hacen distintas? Quedan valores diferentes al final. ¿En cuál No, me estás sino que mira preguntando? ¿En que, la segunda o en la no, tercera?
en la segunda y la tercera. O sea, es que Ok. tienen el mismo denominador de x a la 2 más 9. Ujú. Es Ya, porque ya, en el 1, ya entendí tu pregunta. Es esto, esa es la única diferencia. Esa es la diferencia. Que aquí o hay un sea, es X y por en el eso otro lado, básicamente. sí es por eso. Y aquí no está. Porque recuerda que la sustitución simple, el caso de la sustitución simple es si cuando yo derive el de u, me queda lo que me sobra, me queda como el de x. Y mira que acá me está quedando el x por dx, que es lo que me sobra cuando yo hago la sustitución. Listo. Si tú tomaras acá el x a la 2 más 9, pues te va a quedar esto mismo y arriba no está. Listo, entonces como no está, entonces no la puedes hacer en ese estilo. Es simplemente eso lo que cambia la forma de realizar esta integral. Es nada más o sea, esa pequeñez en cierto sentido, pero no es ni tan pequeño porque es tener una variable de más allá arriba en el numerador de la segunda expresión. Listo, profe. Listo, ok. Bueno, entonces, para que no haya tanta distracción allí. Bueno, entonces hacemos la sustitución y al hacer bueno, entonces la primera integral nos va a quedar, esa primera integral nos va a quedar menos 1 sobre 10 por el logaritmo natural de x más 1. Esa va a quedar así. Más 1 sobre 10 y esta nos va a quedar la integral. Bueno, 1 sobre 10 o 1 sobre quién. A ver si están atentos ahí. 1 sobre quién. Sobre 20, ¿cierto? Porque el 2 va a salir de la integral y nos va a quedar 1 sobre u por du. Más, aquí sí hasta el final tengo que conservar esto porque van a aparecer ciertos valores por allí. 3 secante al cuadrado de teta por d teta y esto sobre 9 por tangente al cuadrado de teta. Uy. 9 por tangente al cuadrado de teta más 9. Listo. Y entonces esto va a ser igual a menos 1 sobre 10 por el logaritmo natural de x más 1 sobre 20 por logaritmo natural de u más 19 décimos multiplicado por ¿quién? ¿Por 3 qué? Por 3 novenos, 3 ¿cierto? novenos. Sí, De la integral de secante al cuadrado de teta por d teta y abajo ¿qué nos va a quedar? secante cuadrado de teta. Listo, ahí está. Muy bien, y entonces esto va a ser igual a menos un décimo del logaritmo natural de x más 1 más un veinteavo del logaritmo natural de x al cuadrado más 9 más 19 treintaavos, ¿cierto? Porque esto es un tercio, esto es un 3 y esto es un 1. Entonces 10 por 3, 30, 19 por 1, 19 de teta, ¿cierto? Más c. Porque esto nos va a quedar la integral de teta, que va a ser lo mismo que teníamos ahorita, entonces nos va a quedar teta. Y por último, pues como la sustitución que hicimos para ese teta fue x es igual a 3 tangente de teta, pues x tercios va a ser igual a tangente de teta. Y entonces teta va a ser igual a la tangente inversa de x tercios. ¿Listo? Y se acabó el evento. ¿Esto es igual a quién? Esto es igual a un décimo, a menos un décimo, del logaritmo natural de x más 1, más 1 sobre 20, por logaritmo natural de x al cuadrado más 9, más 19 treintaavos de la tangente inversa de x tercios, y todo esto por c. Y listo, ahí está la solución de esto. Entonces miren que hay que elaborar un rato, hay que darle, pero si ustedes ven, o sea, como les estaba diciendo ahorita, miren que es el mismo proceso que acabamos de hacer allá arriba. O sea, que si yo hago 2 o 3 integrales de estas, yo ya me sé el proceso porque es repetitivo. Y tanto lo que hicimos la clase pasada como lo que hicimos en esta es muy repetitivo y se está haciendo casi siempre lo mismo. Listo. Muchachos, nos queda un pedacito de tema o un tema para el examen. Y ese tema es una aplicación. Prácticamente nosotros aquí
terminamos las integrales, de cómo hacer integrales. Estos son los métodos simples para hacer integrales, los simples, imagínense entonces cómo serán los métodos no simples para hacer integrales. Y entonces en estos métodos simples, entonces ya empiezan pues como algunas aplicaciones y nosotros vamos prácticamente a volver a algo que habíamos hecho antes. Recuerden que yo antes, esto no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer la próxima clase, listo. Yo antes les daba una función, una curvita por acá, y les decía, vamos a calcular el área bajo la curva, listo. Y cuando yo les pedía hallar el área bajo la curva, pues también podía ser que les diera unos límites, listo. Y entonces nosotros llegábamos, íbamos a calcular el área y decíamos, no, es que el área es igual a la integral desde A hasta B de la función f de x por dx. Listo. Eso no va a cambiar. Eso siempre va a ser así. Eso no va a cambiar. ¿Qué pasa? Que es que nosotros cuando hicimos estos métodos nunca consideramos algo y nunca nos hicimos la pregunta de qué podría suceder si cuando yo estoy poniendo esos límites, o sea, si yo pongo a, pero A es una asíntota. Esto es una asíntota. Listo. O sea, mi curva viene, digamos así. Y viene por acá y hace cualquier otras subidas y bajadas allí. Y acá está B. B sí está definido, pero A no está definido. Nosotros lo que estábamos haciendo acá era para un intervalo AB. Y acá, pues miren que prácticamente nos están preguntando el área desde A, un intervalo abierto, hasta B, un intervalo cerrado. Listo. Y nos están pidiendo el área de esto, pero ¿cómo vamos a calcular el área de algo en donde eso no va a estar definido? Entonces, eso es lo que vamos a tratar la próxima clase, de qué pasa cuando en algún lado la función no está definida o qué pasa cuando yo tengo un límite inferior, yo tengo por acá un límite inferior, pero la integral va a ir creciendo y creciendo hasta el infinito. ¿Listo? O sea que esta área se tiene que considerar. Y entonces miren que acá, entonces aquí, si voy a calcular el área sería desde A hasta B, pero es que tenemos un problema y es que esto no está definido. ¿Listo? Y como no está definido, ¿cómo vamos a calcular eso ahí? Cuando yo vaya a evaluar la función en ese punto, seguro que no me va a dar nada, porque eso no está definido ahí. Entonces no tiene por qué darme algo ahí. Y en este otro caso, pues lo que tengo es la integral desde A hasta infinito. Aquí ya empieza a aparecer el infinito de f de x por dx. Listo. Y entonces estos, o sea, no es que estas funciones que tengamos acá nos vayan a dar otros métodos de integración. No, nosotros no vamos a hacer más métodos de integración. Yo puede ser que acá les pregunte por el área de x más 1, así, de x así, desde menos 1 hasta 5, por decir. Eso puede ser lo que les pregunte. Entonces miren que nosotros ya sabemos cómo resolver esa integral que está ahí. Hace 2 minutos resolvimos esa integral allá arriba. Listo. ¿Qué pasa? Que miren que esto, cuando yo evalúo aquí en menos 1 más 1 me va a dar igual a 0. Recuerden que yo no puedo ir por 0. Ahí hay una asíntota. En esa función hay una asíntota. Entonces miren que resolver la integral es algo muy simple. ¿Qué pasa? Que en el método de evaluación no es tan simple. Nosotros no vamos a poder decir, ve, es que eso es muy fácil porque tal cosa. No, no. O sea, esa es la parte que nos falta estudiar. Y lo mismo pasa por acá. Porque bueno, entonces usted calcula, digamos que esto vaya desde 1 hasta infinito, de 1 sobre x más 1 por dx. ¿Listo? Entonces usted calcula la integral. Mira, otra vez, la integral muy fácil. La integral está muy fácil. Listo, en 1 está definida, no hay ningún problema. En infinito, ¿qué pasa en infinito? Yo como evalúo en el infinito. Entonces, eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Entonces, cuando la función no está definida en un punto o cuando la función se va al infinito o viene del menos infinito o no está definida por encima. Listo, eso es lo que vamos a tratar y ese es el último tema del examen. ¿Estamos ahí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, queja, amenaza? No, profe, Aún no. Ok, todavía no. listo. Profe, amenaza. Uy, no.
No, no me amenas. Listo. Bueno, pues muchachos, entonces nos vemos el próximo viernes para terminar estos temas. El miércoles hacemos taller y el viernes es el examen, el viernes de la otra semana. Listo, profe. ¿Cómo? Listo, profe. Listo, profe, feliz. gracias. Se estaban despidiendo. Bueno, hasta luego. Feliz noche, profe. Que les vaya muy bien. Estén bien Hasta todos, luego. hasta luego. Bueno, hasta luego.